Oremos juntos. Dios, nuestro Padre, Santo y misericordioso que nos amas, te damos gracias por tener compasión de nosotros, que andábamos en pecado, dándote la espalda. Desde cuando no te conocíamos nos amaste, y para salvarnos el Señor Jesús mismo llevó la maldición y el juicio que merecíamos recibir. Y lavaste nuestros pecados para siempre con tu preciosa sangre derramada en la cruz. Y por esa gran gracia nunca más recibiremos juicio ni maldición. Por eso te damos gracias. Señor, te agradecemos tanto, porque nos hiciste comprender tu maravillosa gracia, y por la fe recibimos la salvación, teniendo la gloriosa esperanza de la vida eterna y de entrar en el reino de los cielos. En este momento nosotros, redimidos por tu preciosa sangre, nos reunimos ante ti. Te damos gracias por poder alabar tu gran gracia y amor, aprender tu palabra y tener comunión dentro de la santa congregación contigo. Creemos que también en este momento estás en medio de nosotros. Te pedimos que examines a cada uno de nosotros, que nos sostengas con tu mano misericordiosa, y que por tu gracia, tu palabra y el poder del Espíritu Santo nos edifiques cada vez más plenamente, para que el resto de nuestra vida no sea en vano delante de ti, sino que podamos vivir como tus hijos dignos. Gobiérnanos y guíanos. Dentro de poco comenzará el retiro del verano, y anhelamos fervientemente que esta vez también guíes a muchas almas para que reciban salvación, y que se cumpla tu gran obra. Te pedimos que uses a todos nosotros preciosamente, conforme a tu voluntad, para esta obra. En estos últimos tiempos, tu venida está muy cerca. Enséñanos más y más cómo debemos ser delante de ti, y sosténnos y guíanos con el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Te pedimos por nuestra Iglesia en toda la nación, en todo el mundo, por todos los hermanos que guardan la fe y predican el Evangelio en medio de las dificultades. Acompáñalos con tu gracia, tu palabra y el poder del Espíritu Santo, para que se cumpla sin falta en estos últimos tiempos la obra aún mayor que tú deseas. En este momento, que tu Espíritu Santo nos guíe a todos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 힘써 나가세
Vamos a buscar Biblia. Busquemos San Marcos capítulo 2. El Nuevo Testamento, San Marcos capítulo 2, de versículo 1 al 12. San Marcos capítulo 2, de versículo 1 a 12, se les leo. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no había lugar ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Y vinieron a él, trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaba esto dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis esto en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó luego, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto cosa semejante. Hasta ahí. Muchas personas en verano es una temporada cuando huyen del calor hacia el mar, a las montañas, al extranjero para descansar. Pero nosotros tenemos un plan. Los estudiantes en vacaciones y los trabajadores en sus días de descanso, esa buena oportunidad y tiempo la hemos venido usando para predicar la palabra, para evangelizar, para salvar almas perdidas. Como ya saben, además del retiro de primavera, el retiro de verano, el retiro de otoño, que hacemos en el Centro de Retiros Galileas, en Gwangju, hacemos muchos otros retiros. Pero especialmente en el retiro de verano es cuando se reúnen la mayor cantidad de la persona para escuchar la palabra y reciben la salvación. Cada vez se reúnen en promedio más de 10,000 personas. Por eso hacemos el retiro de verano en 7 ciclos. Aunque cotidianamente evangelizamos y damos consulta con mucho esfuerzo, en el retiro de verano es cuando muchos hermanos y hermanas de toda la nación, las iglesias se reúnen para orar y a dedicarse por completo, con todo su esfuerzo, únicamente a predicar evangelio. Y ahí es donde la mayor cantidad de la persona reciben la salvación. Cuando yo organicé el retiro de verano por primera vez en Estados Unidos, rentábamos un centro de retiro que los bautistas americanos habían construido en un lugar llamado Asheville.
Las instalaciones eran muy buenas, pero no tenía un auditorio grande y aunque eran bautistas, ni siquiera tenía alberca para bautismo. Aún así lo alquilamos y lo usamos. El centro de retiros era excelente y de verdad les tuve envidia. Pero nuestro centro de retiros no tiene comparación. Es mucho más grande y mejor. Yo creo que no existe en el mundo un centro de retiro tan grande y con instalaciones tan buenas como nuestro centro de retiro Galilea. Y todavía ahora seguimos construyendo porque faltan alojamientos. Hemos rentado por adelantado y reservado las casas de hospedaje en los alrededores, aunque son bastante caras. Pero están llenas, por lo que hay varias dificultades. Ya no se pueden rentar más. Pero ahora seguimos con la construcción de este edificio de alojamiento. El edificio que estamos construyendo tendrá más de 480 habitaciones y probablemente uno o dos auditorios pequeños también. Cuando esté terminado, el retiro de verano del próximo año se hará ahí. La construcción avanza bastante rápido. Como ya saben, esta construcción es una obra enorme. Por eso el costo de construcción va a superar con creces los 60.000 millones de wones. Sin embargo, sin mayores dificultades, la obra sigue adelante. ¿No es asombroso? ¿Por qué tenemos que hacer algo así? Porque en este lugar, en el retiro, es donde más personas reciben la salvación. ¿Podríamos acaso comprar con dinero las almas de la persona? Con nuestros propios medios y métodos no podemos lograrlo en ninguna manera. Pero cuando muchas personas se reúnen a orar y a evangelizar con esfuerzo, para que los que participan ahí no pueden evitar recibir la salvación. Tienen que recibir la salvación o huir, pero no pueden huir. Porque si nadie los lleva en auto ni caminando pueden salir ahí. Es realmente muy bueno. Así que sin poder escapar, escuchan la palabra hasta el final y al terminar dan testimonio diciendo, si no hubiera venido a este retiro hubiera sido un gran problema. Y vemos a muchas personas recibir la salvación y ser bautizadas. ¿Qué tanto se alegrará Dios? Ahora mismo estamos realizando misiones mundiales en 83 países, con más de 1,000 iglesias. ¿Cuántas son? Bueno, yo no soy bueno con los números, pero ahora mismo se está predicando el Evangelio activamente. Y también en el extranjero se están construyendo centros de retiros, se está evangelizando con mucho esfuerzo. Así que también en este retiro pienso que Dios estará presente y ocurrirá gran obra en la que muchas almas recibirán la salvación. Pero eso no sucede por sí solo. Primero, los que ya recibieron la salvación se unen en corazón, oran y se esfuerzan y cooperan. En medio de ello, Dios obrará. Por eso, deseamos de corazón que los cristianos salvos sigan orando esta vez también y que evangelicen a sus familias, parientes, amigos y vecinos. Los llevan al retiro para que todos reciban la salvación. Por eso, el título de la palabra de hoy es ¿Quiénes guiaron a pecadores hacia Cristo? Las 2 semanas anteriores también tomamos esta ocasión del retiro de verano
como una oportunidad de evangelización. Y por eso sigo predicando mensajes sobre la evangelización. Hoy también predicaré con el corazón puesto en la preparación del retiro de verano. Si miramos la Biblia, la voluntad de Dios es que muchas almas sean salvas. En San Mateo, capítulo 18, versículo 14 dice: Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Si en el mundo llamamos el más pequeño a la persona pobre, sin educación, despreciada por lo demás, entonces, según el plan de Dios, ni siquiera es voluntad de Dios que esa sola alma se pierda. Recibir la salvación es la voluntad de Dios. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 4 dice: El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todas las personas sean salvas. Dios ama a todas las personas del mundo por igual y quiere que sus almas sean salvas. En San Juan, capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista, dando testimonio de Jesús, dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él llevó sobre su propio cuerpo en solitario el pecado del mundo de todas las personas. Fue condenado a muerte, colgado en la cruz, y durante 6 horas soportó la más alta vergüenza y el mayor dolor que un ser humano pueda sufrir, derramando toda su preciosa sangre para perdonar nuestros pecados para siempre. Esa obra hizo. Y en San Mateo capítulo 16, versículo 26 también dice: Porque qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La vida de la que habla aquí el Señor no se refiere a esta vida del cuerpo, que vivimos unas cuantas décadas y luego morimos. Se refiere al espíritu. Y en Génesis capítulo 1, versículo 27, al final del versículo dice que Dios creó al hombre a su propia imagen. Dios hizo al hombre a su propia imagen, como un ser espiritual semejante a él, como objeto de su amor, y también como hijo suyo, con el propósito de que fuera al reino de Dios y viviera para siempre junto con Dios, disfrutando de su gloria. El valor del espíritu humano no se puede comparar con nada de este mundo. El ser humano es verdaderamente un ser precioso. También el Salmo 49, versículo 20 dice: El hombre en su honor. Un alma humana, creada a la imagen de Dios, es más preciosa que el mundo entero. Es un ser sumamente precioso. Por eso, para salvar el alma humana, el Hijo unigénito de Dios murió en la cruz como sacrificio por el pecado, pero las personas no lo saben. Entonces nosotros, ¿acaso no hemos comprendido esa gran y maravillosa gracia y amor de Dios y hemos recibido la salvación? No sabemos cuán asombroso es que hemos recibido la salvación. Por eso en Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice: una salvación tan grande. Crear y gobernar el universo y todas las cosas se logra con la palabra y el poder de Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer con su palabra y su poder, pero hay una sola cosa que ni siquiera con la palabra y el poder se puede lograr: el salvar el espíritu humano. Eso no se puede lograr únicamente con la palabra y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque en Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: la paga del pecado es muerte. Eso es la justicia de Dios. La paga del pecado es el juicio de Dios y la perdición eterna. Eso no se puede resolver ni con la palabra ni con el poder de Dios. El precio del pecado requiere juicio justo por parte de un Dios justo. Para que el pecador no muera, un justo debe morir en su lugar.
Por eso Cristo, como el justo, llevó sobre sí los pecados de todos los pecadores del mundo, hasta morir en la cruz. Y eso es la obra más asombrosa que Dios ha hecho. Por eso, quien cree por medio de él, recibe la salvación, se convierte en un hijo de Dios y va al reino eterno de los cielos para disfrutar para siempre de la gloria junto con Dios. Una salvación tan grande hemos recibido nosotros. Si acaso hay alguien que todavía no ha recibido salvación, asistir a la iglesia no significa en absoluto que automáticamente se recibe la salvación. Es necesario comprender a ese Dios grande y maravilloso y recibir esa salvación tan grande. Si descuidamos una salvación tan grande, ¿cómo escaparemos del juicio de Dios? Hemos recibido esa salvación tan grande, y así como la salvación que recibimos es grande y preciosa, también la salvación de las demás almas es grande y preciosa. Si consideramos grande y preciosa la salvación de nuestra propia alma, pero descuidamos el problema de la salvación de las almas de los demás, ¿no será algo? ¿Está muy mal? Ahora bien, el único propósito por el cual una persona salva permanece en esta tierra es guiar hacia el Señor a las muchas personas que aún no han sido salvos, para que reciban la salvación. Esa es la obra más grande y maravillosa que una persona puede realizar. Dios salva el alma humana, pero ahora por medio de las personas que han sido salvas primero. Realiza la obra de salvar a los pecadores que están en esta tierra para que entren en el reino de Dios. Por eso, el título de la palabra de hoy es ¿Quiénes guiaron a pecadores hacia Cristo?, centrando en el contenido de San Marcos capítulo 2. En San Marcos capítulo 2 vemos que Jesús fue a Capernaum y estaba en una casa. Se difundió la noticia y mucha gente se reunió en esa casa. Así que Jesús les estaba enseñando la palabra a toda esa multitud. Dijimos que predicaba el camino. Seguía hablando continuamente sobre el camino de la salvación, el camino de la vida eterna. En ese momento trajeron a un paralítico cargado en un lecho. 4 personas cargaron a un paralítico en un lecho. Iban hacia Jesús para que lo sanara. Estas 4 personas eran personas que creían en Jesús. Creo que eran personas que habían recibido la salvación eterna por medio de Jesús. Por eso cargaron a este pobre paralítico en su mismo lecho. Probablemente venían de lejos. Creían con certeza que si llevaban a esta persona ante Jesús, sin duda Él lo sanaría. Pero al llegar, vieron que había tanta gente que hasta la puerta estaba completamente llena, sin poder acercarse. Como ya dijimos, no había ni un lugar donde poner el pie. De verdad no podían entrar en ninguna manera. Pero estas 4 personas aún así no se rindieron. De alguna manera tenían que llevar a este enfermo ante Jesús para que fuera sanado. Este paralítico parece haber sido un paralítico total, de todo el cuerpo. Estaba acostado en la cama, sin poder moverse para nada. Es como el estado de un alma no salva, que está muerta. Era una figura miserable, como un cadáver viviente, que dentro de poco moriría. Estas 4 personas, con la firme determinación de llevar a esta persona ante Jesús y salvarle la vida, intentaron acercarse a Jesús.
pero no podían entrar. Hasta la puerta de la casa estaba tan llena que no había espacio. Aún así, sin desanimarse, pensaron con esfuerzo qué hacer, y finalmente se les ocurrió una buena idea. En las casas de los judíos hay una escalera por fuera que permite subir al techo. Y el techo es plano. Se colocaban distintos tipos de madera. Se entrelazaban materiales. Se ponían tejas y así quedaba una superficie plana. Cargaron al paralítico y subieron al techo. Quitaron las tejas e hicieron una abertura. Estimaron dónde está Jesús e hicieron la abertura justo encima de su cabeza. Y las 4 personas bajaron con precisión el lecho. No podían dejar que este enfermo se cayera. Las 4 personas lo bajaron con precisión y lentamente. Jesús también, mientras hablaba, seguramente se sorprendió mucho. Desde arriba bajaba una persona en su propio lecho. Los que cargaron a este paralítico solo tenían un pensamiento: que esta persona fuera sanada y viviera. Este paralítico estaba en una condición verdaderamente lamentable. No sabemos si eran vecinos o amigos suyos, pero había 4 personas que ya creían en Jesús y habían recibido la salvación primero. Ya fueran amigos o cualquier otro tipo de relación, que existieran personas ya salvas así a su lado es una gran fortuna. Y estas 4 personas cargaron a ese paralítico y bajaron el lecho hasta ponerlo justo delante de Jesús. Pienso que estas personas probablemente venían de bastante lejos. Las 4 personas con un mismo corazón y un mismo propósito de salvar a esta persona, cooperando con corazón unánime, la trajeron y bajaron el lecho hasta delante de Jesús. Si imaginamos esa escena, es algo que sencillamente no se le ocurriría a cualquier persona. Si no podían entrar en la casa, lo lógico habría sido esperar afuera, o bien regresar a casa, ya que no sabían cuándo terminaría. Pero estas personas, con el propósito de poner a este enfermo delante de Jesús, primero que nada, subieron al techo. En las casas judías hay una escalera que sube al techo. Subieron con cuidado a esta persona por la escalera, movieron las tejas e hicieron una abertura en el techo. Mucha gente debió sorprenderse enormemente. ¿Qué está haciendo esa persona? ¿Qué es esto? Seguramente los reprendieron, los regañaron, se burlaron de ellos. Algo así habrá pasado. Jesús lo sabía todo. Bajaron con precisión al paralítico acostado en su lecho justo delante de Jesús. En San Marcos capítulo 2 dice: San Marcos capítulo 2 versículo 4: Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús, al ver la fe de ellos, ¿la fe de quién es esa? No solo la del paralítico, sino también la fe de las 4 personas que lo llevaron hasta delante de Jesús. Viendo esa fe, les dijo:
Hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí lo importante es esto. Estas 4 personas que anhelaban fervientemente que esta enfermedad fuera sanada. Seguramente le habían explicado con detalle a este hombre antes de cargarlo que hay una persona llamada Jesús, que es aquel que Dios envió, que Él resucita a los muertos, limpia a los leprosos, sana a los paralíticos, y que basta con ir delante de Él para sanar sin ningún problema. Este hombre estaba prácticamente muriendo, totalmente inválido. Era alguien que estaba acostado sin poder moverse. Por eso no lo llevaron a la fuerza. Sin duda le habían hablado de antemano. Así despertaron su fe y le dieron un deseo y una esperanza ferviente de ser sanado. Por eso, para que una persona reciba la salvación, se necesita también por su propia fe. Un corazón ferviente que desea ser salvo por medio de Jesús. Este paralítico seguramente tenía un corazón ferviente que deseaba que su enfermedad fuera sanada. Esta persona vino ante Jesús para ser sanado. Cargan a este paralítico moribundo, a quien ya nada más podía curar, y vino para ser sanado. Muchas personas seguían a Jesús también por esta razón, porque Jesús sanaba enfermedades, y los seguían para ser sanados, o para ver cómo sanaba a los enfermos. Pero Jesús no los sanó, le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué es así? Jesús no vino para sanar a un enfermo que estaba muriendo. No vino a resolver algún problema físico. Vino únicamente para salvar a las almas muertas por el pecado y la transgresión, a esas almas que iban al infierno. Como Él es aquel que vino a salvar el alma, para que el alma muerta por la transgresión y el pecado reviva y pueda ir al reino de Dios. Aunque esta persona deseaba ser sanada de su enfermedad, Jesús le dijo, Hijo, tus pecados te son perdonados. Quizás la enfermedad de esta persona también se debía al pecado. Por eso, en Santiago capítulo 4 dice, al orar por los enfermos, primero se debe confesar el pecado y luego orar por la sanidad. Si la enfermedad fue causada por el pecado, se necesita primero un corazón de arrepentimiento. Confesad vuestro pecado y orad para ser sanados. En todo caso, no sabemos por qué motivo este paralítico enfermo hasta llegar a estar muriendo. Pero como no solo él, sino todas las personas están destinadas a la perdición por causa del pecado, Jesús vino a salvar esa alma. Le dijo, Hijo, tus pecados te son perdonados. Si los pecadores destinados a la perdición por el pecado reciben el perdón de sus pecados, también pueden sanarse la enfermedad del cuerpo. Pero, ¿quién estaba ahí? Los líderes religiosos judíos. Los escribas, es decir, en términos actuales, los maestros que enseñaban las escrituras. Había escribas y fariseos que se consideraban muy piadosos. Y cuando Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, ellos pensaron, blasfemia. Decir que alguien blasfema significa que actúa como si fuera Dios. Dijeron, ¿quién sino solo Dios puede curar esto? Pensaba que Jesús blasfemaba al actuar como Dios. Y ya estaban buscando la manera de matarlo.
Entonces, al decir, tus pecados son perdonados, pensaron, blasfemia. ¿Cómo puede un hombre perdonar los pecadores? Pero, en realidad, aunque ellos no lo sabían, Jesús es igual a Dios. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Siendo igual a Dios, tomando forma humana para salvar a las personas. En Filipenses capítulo 2 versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él es, en esencia, de la misma naturaleza de Dios, igual a Dios, pero no consideró como algo a lo cual aferrarse el ser igual a Dios. Dejó ese lugar, se hizo semejante al hombre. Y Jesús es Dios mismo, viniendo a esta tierra con cuerpo humano. Para salvar al ser humano, se necesitaba un ser humano, pero un ser humano sin pecado. Solo Jesús es el justo. Para salvar a los pecadores, el justo debía morir en su lugar. Para que los pecadores destinados a la perdición fueran salvos y pudieran ir al cielo, el justo sin pecado tenía que morir en lugar de los pecadores. Tenía que derramar por completo esa preciosa sangre. Jesús es el Mesías que vino a salvar a los pecadores. Por eso en San Juan capítulo 5, Jesús dice que el Padre le dio autoridad para juzgar, por ser hijo del hombre. Jesús a la vez el Salvador y también el Señor del juicio. Por medio de Jesús se nos da la oportunidad de ser salvos, pero al mismo tiempo, si no creemos esa verdad, el Señor nos juzgará. Aquí lo importante es esto. Este paralítico era alguien que de ningún modo podía acercarse por sí mismo ante Jesús. ¿No es así? Tenía que llegar ante Jesús para recibir la sanidad o la salvación. Pero esta persona no podía moverse en absoluto. Sin la ayuda de alguien que ya había sido salvo primero, que ya creía primero en el Señor, no era posible. Hoy en día sucede exactamente lo mismo. Para que otras almas sean salvas es absolutamente necesaria la ayuda de alguien que ya han sido salvo primero. No existe en este mundo ninguna persona que pueda salvarse sola por sí misma. Por eso que la persona ya salva ame el alma de la otra persona que aún no han sido salva, y que con ese corazón ferviente de guiarla hacia el Cristo para que reciba la salvación, se sacrifique y se esfuerce, es el método que Dios ha establecido para recibir la salvación. ¿Saben esto? Cuando nosotros mismos recibimos la salvación, ¿acaso hay alguien que la recibió solo porque era inteligente? ¿Orando solo por sí mismo? ¿Hay alguien que haya recibido la salvación de esa manera? No, siempre, sin excepción, se necesitó la ayuda de alguien que ya había sido salvo primero. Se necesita el sacrificio y la ayuda de la persona ya salva, y también que esa persona ayude a que se pueda escuchar la palabra que lleva a la salvación. De otra manera, una persona nunca podría ser salva. No se podía llevar al paralítico ante Jesús por la fuerza. Era necesario persuadirlo, al escuchar que, si iba ante Jesús, su enfermedad podía curarse por completo, que Jesús resucitaba muertos, limpiaba a los leprosos, y que no había enfermedad que él no pudiera sanar. Probablemente, esta persona llegó a tener la esperanza de que su enfermedad podía ser curada.
Cuando nosotros también guiamos el alma de una persona delante del Señor, no podemos simplemente llevarla a la fuerza, sin ningún cuidado, ¿verdad? Debemos primero nosotros mismos hacer que la persona comprenda quién es Jesús, hacerle ver que delante de Dios es un pecador miserable y enseñarle y explicarle que existe un camino de salvación por medio de Cristo, para así despertar en ella el deseo de creer. Por eso, este hombre probablemente escuchó muchas palabras de quienes lo guiaron. Y como Jesús estaba salvando a los pecadores, le dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Este hecho es sumamente importante. Para que un alma sea salva, es indispensable la ayuda de las personas que ya han sido salvas primero. Salvar a otras almas por medio de personas ya salvas es el método de Dios. En Filipenses capítulo 1, versículos 5 a 6 dice: Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué es el primer día? Es el día en que recibimos la salvación. Desde ese día tenemos nuestro propio día de salvación. Desde ese día comienza la comunión con los santos que ya fueron salvos. Desde el primer día hasta ahora, por vuestra comunión en el Evangelio. Después de recibir la salvación, se establece la comunión con las personas que ya habían sido salvas a nuestros alrededores. Ahora nosotros tenemos Dios como un mismo Padre, hermanos y hermanas con la misma fe y esperanza, una congregación en el santo amor de Dios. En medio de esa congregación hay que comenzar la buena obra. ¿Cuál es la buena obra dentro de esa congregación? Se comienza la buena obra de salvar a otras almas. Hechos capítulo 10 versículo 38 dice: Como Dios unió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esa palabra dice que Dios unió a Jesús, quien vino en forma humana, con el Espíritu Santo, como con aceite. Lo llenó con el poder de Dios para que anduviera haciendo el bien. ¿Cuál es el bien? No solo el bien físico de sanar a los enfermos, sino que la mayor buena obra no sería salvar a un alma que iba camino al infierno. Anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ese poder de Dios no está solamente en Jesús. Desde el primer día hasta ahora, los cristianos salvos tienen comunión centrada en el Señor. Dentro de ese grupo que tiene comunión, Dios comienza la buena obra y también comienza la obra de salvar a otras almas. ¿Cuál es la misión que los cristianos salvos deben realizar en esa tierra? Guiar a las muchas almas que aún no han sido salvas hacia el Señor, para que reciban la salvación. Esa es la misión más importante que debemos realizar. Por eso, en Efesios capítulo 3, versículo 20 dice: según el poder que actúa en nosotros. El Señor está presente y obra en medio de los cristianos salvos, según el poder que actúa en nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué es lo que anhelamos y pedimos fervientemente? Que otra alma más sea salva, que los cristianos salvos tengamos comunión juntos y cooperemos por el Evangelio, para que cada vez más almas sean salvas.
Ese es nuestro deseo más ferviente. No es solo el deseo que Dios quiere, sino que se ha convertido también en nuestro propio deseo, que Él pueda hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Significa que entre nosotros nos unimos de un mismo corazón y cooperamos por el Evangelio. Filipenses capítulo 1 versículo 27 dice: combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Cuando nos unimos como un solo para la obra de que este Evangelio sea predicado, Dios obra mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Es la obra de salvar el alma. Por eso debemos saber que Dios salva a otras almas por medio de la congregación de los salvos. Con una luz así no se puede quemar ningún objeto, ni con esta luz artificial, ni con la luz del sol de afuera. Se puede aprovechar fuego por sí solas. No se puede quemar. Pero existe la lente conveja. Si con una lente convexa concentramos la luz del sol en un solo punto, el fuego se prende de inmediato. Yo mismo lo hice antes. Jesús dijo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si al menos 2 o 3 personas se reúnen en el nombre del Señor y desean fervientemente la obra de Dios, Dios está en medio de ellas y realiza una obra asombrosa. Se realiza la obra de la salvación. Hacerlo solo también está bien, pero si 2 personas oran y cooperan, la obra de Dios se manifiesta aún más. Si 2 o 3 personas, o más aún, lo hacen con un mismo corazón, sucederá una obra más grande. Los cristianos salvos no hacen planes para irse a divertirse a la playa o al extranjero durante el periodo de retiro, ¿verdad? También en este retiro también tenemos que realizar una misión para guiar a muchas personas hacia el Señor. Quien tiene a alguien para llevar debe hacer el compromiso y el plan de antemano. Y como hay que llevar a esa persona, también se necesita tener habitación disponible. Hay que preparar la habitación y seguir haciendo todo eso continuamente. Para quienes no tienen a nadie para evangelizar y ya hicieron su plan con anticipación, puedan ayudar dirigiendo el tránsito. O si van al centro de retiros, al enfrente está el grupo de hermanas que dan la bienvenida a los que llegan. Luego los que dirigen el estacionamiento, los hermanos que limpian, las madres que trabajan con sudor en la cocina. También he visto que los hermanos lavan muy bien los platos. ¿Por qué se esfuerzan tanto? Porque todo eso es necesario para predicar el Evangelio, así que cada uno siente que también debe hacer esa parte. Si no tiene a alguien para evangelizar directamente, entonces sirve en lo que sea, porque Dios obra en medio de eso. 2 o 3 se reúnan en mi nombre. Significa que se reunieron por el reino y la gloria de Dios, por el nombre de Dios. Y que el Señor esté con ellos no significa que el Señor se queda quieto sin hacer nada, sino que el Señor va a obrar. El Señor obra en medio de nosotros con poder. Por eso en el retiro, cuando probablemente miles de los salvos se unen de un mismo corazón para predicar el Evangelio, Dios obra en medio de eso y ayuda a que los invitados reciban la salvación. Si alguien participa en el retiro de inicio a fin y aún así no recibe la salvación, es dudoso en qué estado está su corazón. Probablemente sea más duro que una piedra, pero al final tiene que rendirse delante de Dios. No debemos dejar de evangelizar solo porque rechazaron una vez.
Si escuchamos los testimonios de quienes participaron en retiros, dicen que al llegar por primera vez, al ver enorme edificio en medio de las montañas, se sorprenden pensando, ¿qué es este edificio? Esa es la primera sorpresa. Luego se sorprende otra vez al ver que, a pesar del calor tan fuerte, se reúnen tanta gente y piensan, ¿será que esta gente está mal de cabeza? Pero al observar bien, ven que no es eso. El sudor corre por sus rostros, pero sus bocas están llenas de gozo. ¡Qué extraño! Luego, al escuchar la palabra, se sorprende otra vez y finalmente reciben la salvación. Por eso en el retiro son muchísimas personas que reciben la salvación. ¿Por qué? Porque miles de hermanos salvos, unidos de un mismo corazón, orando, cooperando y esforzándose juntos, hacen que la palabra se predique, y en medio de eso Dios obra. ¿No es asombroso? Al ver Proverbios capítulo 24, versículo 11 dice, si dejares de socorrer al que es llevado a la muerte, y a los que van tambaleando a la matanza, es decir, no abandones a los que son arrestados hacia la muerte, hacia el infierno, no dejes de socorrer. Eso significa, no los abandones, sálvalos. Si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿no lo entenderá el que pesa los corazones? Que no lo sabíamos. Si esa persona muriera hoy mismo, irá al infierno, y dices tú no tienes nada que ver contigo, donde existe una mentira semejante. Si con solo ayudar un poco, esa persona podría ser salva, pero yo no quiero sacrificarme por eso, no quiero que me quite mi tiempo ni nada, y por eso, viendo claramente que esa persona va al infierno, la dejo así. Eso es pecado, según dice la palabra. Santiago capítulo 4, versículo 17 dice, hay que saber hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es lo bueno? El bien más grande es guiar hacia el Señor a un pecador que va al infierno, para que reciba la salvación. ¿Podría haber algo más bueno que eso? Dios unió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y por eso Él anduvo haciendo el bien, salvando almas. Dice también que hizo el bien y sanó a todos los oprimidos por el diablo. Por eso, al ver a un pecador que va camino al infierno, no debemos decir simplemente, ay, esa persona si muere así, se va al infierno, sino que debemos orar y hacer planes para evangelizarla y lograr que reciba la salvación. Si al pasar vemos a alguien que cae en un pozo de agua y está a punto de morir, ¿qué debemos hacer? Decimos, ay, esa persona ya se va a morir, y simplemente seguimos de largo. A la persona que se está muriendo hay que salvarla. Si tenemos confianza, nos lanzamos al agua, si no, buscamos ayuda de otros. De alguna manera hay que lograr salvarla. Si decimos que estamos ocupados, que no tiene nada que ver con nosotros, y simplemente nos vamos dejando que esa persona muera, nos convertimos en cómplices indirectos de su muerte. ¿Sabían que no evangelizar es pecado? 1 Corintios capítulo 9, versículo 16 dice, ay de mí si no anunciara el Evangelio. El apóstol Pablo dijo que si no predicaba el Evangelio, ay de él delante de Dios, es decir, era pecado. No hacer el bien es pecado. Debemos considerar que no predicar el Evangelio también es pecado. Para la gente del mundo, pecado es hacer el mal. Pero nosotros no debemos cometer ese tipo de pecado de hacer el mal. Y no hacer el bien también es pecado. No hacer la evangelización, que es lo más elevado entre las buenas obras, también es pecado. Al ver Salmo capítulo 66, versículo 16 dice,
Venid hoy todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Hay cosas que Dios ha hecho por nuestra alma. Si predicamos ese evangelio, las personas recibirán la salvación eterna. En Colosenses capítulo 4, versículos 11, el apóstol Pablo, al hablar de algunas personas, dicen que son colaboradores para el reino de Dios. Colaboradores para el reino de Dios. ¿Qué somos nosotros, los cristianos salvos? Aunque vivimos en la tierra, somos personas que colaboramos para el reino de Dios. Aunque tenemos cuerpo físico, colaboramos por las cosas espirituales. Aunque vivimos dentro del tiempo, colaboramos para la eternidad. Aunque vivimos en un mundo visible, colaboramos por una obra invisible, eterna y gloriosa. ¿Quién puede entender eso? Debemos ser colaboradores para el reino de Dios. En el retiro, no solo los pastores que predican, sino también los que dan consulta, los que trabajan en la cocina, los que limpian, los que hacen guardia sin dormir, los que dirigen el tránsito. ¿Cuántos servicios hay? ¿No es así? Cuando hacemos retiros, ¿cuántos autos entran? Entran unos 2,000 autos al estacionamiento. No lo pueden creer, ¿verdad? Antes ni había espacio para unos pocos autos, pero ahora entran más de 2,000. Si no se organiza el tránsito, el estacionamiento, el orden, ¿qué pasaría? Esos hermanos son colaboradores para el reino de Dios. No podemos quedar fuera de esa misión. Yo también participo en ella. En San Juan capítulo 4 vemos que Jesús, al pasar por Samaria, cansado y sediento, se detuvo a descansar un momento. Y ahí estaba la mujer samaritana que había ido a sacar agua. Normalmente las mujeres samaritanas iban a sacar agua por la mañana o por la tarde, cuando hacía fresco. No iban a sacar agua al mediodía, cuando hacía calor. Pero esta mujer samaritana era una pecadora muy conocida y famosa en ese pueblo. Por eso, cuando las demás iban a sacar agua, ella no podía ir con ellas, y por eso iba a sacar agua al mediodía, cuando no había nadie, y así se encontró con Jesús. Jesús le pidió agua, y ella respondió: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy mujer samaritana? Pero si alguien tiene sed y pide agua, ¿por qué tanto reproche? Los samaritanos consideraban a los judíos como enemigos. Los samaritanos eran una mezcla de judíos y gentiles. Por eso los judíos los trataban como a perros y no se relacionaba con ellos. Así que los samaritanos consideraban a los judíos como enemigos. Así que si un peregrino que pasaba por el camino pedía un poco de agua, ¿qué problema hacía en eso? Tú, siendo judío, ¿me pides agua a una mujer samaritana? No es necesario, le dice ella, negándose al dárselo. Esta mujer era alguien sin ninguna compasión, ni un poquito. Jesús le dijo que, si ella supiera quién era él, sería ella quien le pediría agua a él. Ella, por supuesto, no entendía en absoluto de qué estaba hablando. Oye, este pozo es profundo. Es el pozo que Jacob nos dio. No tienes ni cubo ni vaso. No tienes nada. ¿De dónde vas a sacar agua para darme? Jesús respondió que el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que bebe de agua que él da nunca más tendrá sed, porque de su interior fluirán ríos de agua viva. La mujer no entendía qué significaba esto. Era la primera vez que oía algo así. No es esa agua, hay otra agua distinta que yo doy, le decía Jesús.
Entonces esta mujer dijo, ¿existe esa clase de agua? Entonces dame de esa agua, para que no tenga sed nunca más y no tenga que venir aquí a sacar agua. Ir a sacar agua era realmente algo muy pesado. Qué bueno sería tener una agua que, con beberla una sola vez, ya no diera más sed. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Esta mujer había tenido a este hombre, a aquel otro, a Bak, a Eli, a Kim. Había tenido como 5 hombres en total, y el hombre que tenía en ese momento tampoco era su verdadero marido. Jesús sabía perfectamente quién era esta mujer. La mujer, sorprendida, dijo, veo que eres profeta. Y aprovechando que había encontrado a un profeta, le hizo una pregunta. Nuestros padres adoraban en el monte Gerizim, pero dicen que el lugar donde se deben adorar está en Jerusalén. ¿Cuál de los dos es correcto? Jesús le respondió, mujer, créeme, ni en este monte, ni en Jerusalén. Ahora ha llegado la hora en que se adorarán verdaderamente. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios busca a los que le adoran de esa manera. La mujer se sorprendió muchísimo. Primero pensó que era judío, luego que era profeta. Y ahora ve que en verdad es un profeta. Jesús dijo, mujer, créeme, ni en este monte, ni en Jerusalén, ahora llega el tiempo de adorar verdaderamente. Cuando venga el Cristo, Él les enseñará todo. Jesús le dijo, yo el que habla contigo soy Él. Yo soy el Cristo. La mujer se sorprendió enormemente. Probablemente, cuando Jesús dijo esa palabra, se abrió el corazón para que llegara a conocerlo. La mujer quedó asombrada. Los samaritanos también esperaban a Cristo. Se olvidó de darle agua a Jesús, dejó su cántaro tirado y corrió a la ciudad de Samaria, diciendo, ven y ve. ¿No será este el Cristo que me ha revelado y expuesto todo lo que tengo, hasta mi propio pecado? Ven y ve. Entonces la gente de aquel pueblo pensó, esta mujer no está loca, pero qué extraño. ¿Qué habrá pasado? Y salieron y fueron tras ella, escucharon la palabra de Jesús. Lo llevaron a la ciudad de Samaria, y ahí Jesús evangelizó a los samaritanos durante 2 días. Ese contenido aparece en San Juan capítulo 4. Esta mujer samaritana, tan llena de pecado, recibió la salvación y creó en Jesús, y así se produjo la obra de que el evangelio fuera predicado a todo el pueblo samaritano. Y estos samaritanos decían, ya no creemos solo por tu palabra, sino que nosotros mismos lo hemos oído, y sabemos que Él es verdaderamente el Cristo. ¿Ven cuánta fuerza tuvo el testimonio de esta mujer samaritana, tan llena de pecado, cuando conoció a Jesús, creó y fue a predicar? La palabra de un testigo seguro tiene fuerza. En Proverbios se dice que la palabra de alguien que ha comprendido algo con certeza tiene poder. Tiene el poder de mover el corazón de las personas. Por eso, no vemos que a través de esta persona tan llena de pecado se produjo la obra de que el Evangelio fuera predicado en Samaria. Ahora bien, nosotros, que ya hemos sido salvos primero, debemos ir y contar lo que creemos. Jesús le dijo a la mujer samaritana, y también le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. El propósito por el cual Jesús vino a este mundo fue expiar el pecado de los pecadores y salvar sus almas. ¿No es así? Jesús resolvió
el problema más importante de aquel pobre hombre que estaba muriendo de parálisis, el perdón de su pecado. Por eso aquellos escribas pensaron respecto a Jesús: ¿cómo puede un hombre perdonar pecados? Si solo Dios puede perdonar pecados. Blasfemia. Es porque no sabían que Jesús es el Cristo. Para perdonar el pecado de una persona, ¿qué se necesita? En Levíticos capítulo 17, versículo 11 dice: porque la vida del ser está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación en el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Dicen que la comprensión científica de que la vida está en la sangre es relativamente reciente. Tal vez tenga unos 100 años, pero Levítico fue escrito hace unos 2600 años. La vida del cuerpo está en la sangre. La sangre hace expiación por el pecado. Tanto en las personas como en los animales, si la sangre se pierde, se muere. Si la sangre falla, hay enfermedad. La vida está en la sangre. Por eso, que se derrame sangre significa que una vida sin pecado debe morir y derramar su sangre para que el pecado sea perdonado. Por eso en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando los israelitas pecaban, mataban un cordero, una cabra o un becerro, y rociaban la sangre sobre el altar de expiación para que sus pecados fueran perdonados. Pero en Hebreos capítulo 10, versículo 4 dice: la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. La sangre de los animales no pueden perdonar el pecado de los seres humanos. Entonces, ¿por qué se ordenó ofrecer un sacrificio que ni siquiera perdonaba el pecado? Porque ese no era el verdadero sacrificio, sino solo un método provisional de expiación hasta que viniera Cristo. Al ver 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestras vanas maneras de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de cordero sin mancha, sin contaminación. Solo por la preciosa sangre de Cristo, como la de un cordero sin defecto, es que nuestros pecados fueron perdonados. No hay otro camino para el perdón de nuestros pecados. En Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice: y casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En Hebreos 9, versículo 12, dice que Cristo obtuvo eterna redención solo por su propia sangre. Jesús murió como un cordero, y así expió nuestros pecados en nuestro lugar. En 1 Juan capítulo 3, versículo 5 dice: y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecados en Él. El propósito por el cual Jesús vino a este mundo fue quitar el pecado, para que Él, siendo sin pecado, quitará el pecado. Tenía que morir en nuestro lugar. Por eso, aunque Jesús todavía no había muerto, cuando dijo: tus pecados te son perdonados, lo dijo sobre la base de que Él moriría en la cruz. Tus pecados te son perdonados. Ya en el Antiguo Testamento, muchos antes de que Jesús viniera, en Isaías capítulo 44, versículo 22 dice: yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Aunque las personas pequen una contra otras, el pecado en realidad está delante de Dios. ¿Por qué? Porque se ha violado la ley de Dios. Aunque uno vaya a pedir perdón a otra persona diciendo: hice mal, y hasta pague alguna compensación, eso no resuelve el problema.
Si Dios no lo resuelve, no queda resuelto. Delante de Dios había una niebla espesa, un pecado como una nube densa que bloqueaba todo, pero así como la nube densa desaparece y la niebla se disipa, así fue borrado. ¿Cómo? Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es. Eso ya anunciaba de antemano que pecado será quitado por completo. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Esto habla de un perdón ya concedido de antemano. Por eso Efesios capítulo 1 versículo 7. Vamos a buscar Efesios capítulo 1 versículo 7. Efesios capítulo 1 versículo 7. Leamos juntos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos redención por su sangre, en Cristo, conforme a las riquezas de su gracia. Redención significa pagar en lugar del deudor y rescatarlo. Hemos recibido el perdón de los pecados. Por esa sangre tenemos expiación eterna, perdón eterno de los pecados. ¿No es algo asombroso? Lo que Jesús cumplió es lo que predicamos. Jesús les dijo a los judíos, cuando dijo, tus pecados te son perdonados, ellos pensaron, blasfemia, siendo hombre te haces pasar por Dios. ¿Quién sino Dios puede perdonar pecados? Decían porque estos escribas todavía no sabían quién era Jesús. Jesús es Dios mismo, venido en forma de hombre. Por eso en San Juan capítulo 10 versículo 30 dice, yo y el Padre uno somos. Pero Jesús, sobre la base de que cumpliría la expiación eterna, dijo que sus pecados eran perdonados. Vamos a ver otros versículos. San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20, versículo 21. San Juan capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos. A quienes se los retuviereis, les son retenidos. Estas son palabras que el Señor Jesús dijo a sus discípulos. Los mostró sus manos y su costado, para que supieran con certeza que habían resucitado. Y luego dijo, como el Padre me envió, así también yo os envío. Jesús vino como Dios hecho hombre, cargando sobre su cuerpo todos los pecados de la humanidad, muriendo en la cruz para llevar a cabo el perdón eterno de los pecados humanos. ¿No es así? Y cumplió esa obra. En San Juan capítulo 19, versículo 30, dice, consumado es. Que se consumó por completo, se cumplió por completo la expiación eterna. It is finished. Todo fue cumplido. El Padre me envió, Jesús cumplió esa expiación eterna, venció el poder de la muerte y resucitó. Ahora bien, como el Padre me envió, así también yo os envío. Esas palabras significan que ahora el Señor, habiendo sido enviado por Dios el Padre y habiendo cumplido la expiación eterna, envía no solo a sus discípulos, sino también a nosotros, los que ya hemos sido salvos primero. Yo también os envío. En San Juan, capítulo 20, versículo 22, dice, habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo.
Leamos juntos. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos. A quienes se los retuviréis, les son retenidos. Son palabras verdaderamente asombrosas. Como el Padre me envió. Jesús, habiendo sido enviado, cumplió por completo la obra de la expiación del pecado. Y ahora dice, yo también os envío. ¿A quién nos envía? Nos envía a predicar el hecho que el Señor hizo. Y sopló sobre ellos diciendo, recibid mi espíritu. El Espíritu Santo es el espíritu de la resurrección. Ustedes que predican ese hecho de la resurrección, a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos. ¿No es asombroso? A quienes los retuviereis, les son retenidos. ¿Qué significa esto? No hay palabra más asombrosa que esta. Jesús perdonó el pecado eternamente en la cruz. Y quien comprende y cree ese hecho y vive predicándolo. Cuán asombrosa es la obra que hacemos. Por medio del Espíritu Santo, cuando predicamos el hecho que el Señor cumplió, Evangelio, esa persona recibe el perdón. Su alma recibe el perdón, es decir, recibe la salvación. A quienes los retuviereis, les son retenidos. Significa que si no se predica y se deja así, esa persona va al infierno. Si se queda tal como está, ¿qué es eso sino ir al infierno? ¿Saben qué obra tan asombrosa estamos haciendo? El Señor nos ha encomendado la misión de predicar esa expiación eterna que cumplió en la cruz. Cuando predicamos el Evangelio y la persona no recibe, esa persona recibe el perdón eterno de sus pecados, y si no evangelizamos y la dejamos así, quedarse tal como está, significa el infierno. Romanos capítulo 10, versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aunque Jesús cumplió la expiación eterna, ¿de qué sirve si no se predica? Así es, si la persona se queda completamente ignorante de esto, ¿no irán al infierno? Por eso, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Si no oyen, ¿cómo creerán? Si no hay quien predique, no se puede oír el Evangelio. Si no se oye, no se puede creer. Si no se cree, se va al infierno. Así que, ¿no es asombrosa la misión que debemos realizar? Jesús nos ha encomendado ahora la obra que Él mismo hacía. Vemos San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. Versículo 12. San Juan capítulo 14, versículo 12, leamos juntos. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también, él las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús dijo que el que cree en él hará también las obras que él hace, y hará obras aún mayores. Después de que Jesús ascendió, cuando los discípulos predicaron el Evangelio, hicieron lo mismo que Jesús. Resucitaron muertos, sanaron enfermos, hicieron los mismos milagros que Jesús hizo. ¿Cuál es la obra aún mayor? Es que, al predicar el hecho de que el pecado ha sido perdonado eternamente, la persona recibe el perdón. Las obras que yo hago, también Él las hará. Podemos hacer la obra que el Señor hizo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos. Esto es lo que en el catolicismo dicen que el Papa tiene la autoridad de perdonar pecados, como sucesor de Pedro. Lo dicen sin saber su significado verdadero. Dicen que el Papa tiene autoridad para perdonar pecados, y como no puede hacerlo solo, la otorga a los sacerdotes, a los padres, y dicen que el sacerdote perdona el pecado. Cuando alguien se confiesa diciendo, cometí tal o tal pecado,
y el sacerdote dice, tus pecados te son perdonados, entonces se dice que recibe el perdón. Y si dice, quedan retenidos, pero no se trata de eso. Se trata de que cuando se predica el hecho que Jesús cumplió en la cruz, esa persona recibe el perdón. Y si no se predica y se deja así, esa persona va al infierno tal como está. ¿Saben qué tan asombrosa es la misión de predicar el Evangelio que tenemos por delante? Si una persona ya salva, cierra la boca y no evangeliza, nadie puede recibir la salvación. ¿No es así? Entonces, ¿cómo podemos dejar de predicarlo? No solo durante el retiro de verano, sino también en las oportunidades cotidianas, debemos evangelizar fervientemente. Las personas que no han sido salvas deben saber que nacieron en este mundo para recibir la salvación. Todavía respiran y viven para recibir la salvación. Porque viven los cristianos salvos, viven para predicar ese hecho. ¿Acaso viven para ganar mucho dinero, comer bien, vivir bien y disfrutar de los placeres del mundo, como la gente del mundo? No es así. ¿Cuánto creen que se disfrutan en el cielo? Como no lo saben, hasta los cristianos salvos deben morir. Pero para el cristiano salvo, morir es un día glorioso. En el Salmo 116 dice, preciosa es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. En Apocalipsis capítulo 14 dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Cuando el cuerpo de un cristiano salvo muere, va directamente a la presencia de Dios. En San Lucas capítulo 16 vemos que murieron el mendigo Lázaro y un hombre rico. Y el rico no tiene nombre. El rico al morir entró al Hades en medio del fuego. Este mendigo se llama Lázaro. Lázaro significa Dios es mi ayuda. El cristiano salvo tiene a Dios como su gozo y su esperanza. El mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso. El cristiano salvo, cuando muere, es llevado por los ángeles a la presencia de Dios. Estaba un profesor que asistía a la iglesia de Seúl Central y que ahora no está. Muchos hermanos saben de quién hablo. Yo estaba evangelizando en París y tuve una breve llamada con él. Cuando regresé ya había fallecido. Pero su esposa contaba algo. Estando solo en el hospital, dijo que a su lado se sentó otra persona vestida de blanco. Vino a llevarlo un ángel vestido de blanco. Y se fue. San Lucas capítulo 16 dice, es llevada por los ángeles al seno de Abraham. ¿Por qué debería temer morir el cristiano salvo? Es el día más glorioso. Solo que vivimos en esta tierra no por algún apego como la gente del mundo, sino porque tenemos una misión que hacer. Vivimos para predicar este Evangelio. Esta es la misión más grande que el Señor nos ha dado sobre la tierra. Es su mandamiento y es el propósito más grande de la vida de un cristiano salvo. Aunque yo no evangelice, otros lo harán, pero comparezcamos delante del Señor. ¿Servirá una excusa? En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Desde el día que fuimos salvos hasta el día en que vamos ante el Señor, ¿cómo hemos vivido? Si hemos agradado a Dios conforme a su voluntad, y si hemos hecho lo que un cristiano salvo debe hacer o no. Todo se revelará, y conforme a eso seremos juzgados.
Es el juicio de la recompensa. Habrá alabanza y también habrá reprensión. 1 Corintios capítulo 4 dice: en el día que venga el Señor, cada uno recibirá alabanza. No solo alabanza, sino también hay reprensión. Oigan, no debemos desperdiciar el tiempo que se nos ha dado. No tenemos mucho tiempo para evangelizar. Si un día, de repente, el Señor viene, nuestra vida termina y vamos ante Él. Y cuando se revele delante del Señor, cómo vivimos desde que fuimos salvos hasta el día en que estaremos ante Él. ¿Estará bien? ¿Qué hiciste? Pues comí mucho y ya. Hay una historia divertida. Un hombre, al morir su padre, fue a un maestro muy sabio y le dijo: mi padre falleció, ¿qué debería escribir en su lápida? Por favor, dígame. Bien, ¿qué hizo tu padre? Pues no hizo nada especial. Comió bien, vivió con salud y así se fue. Le dijo que volviera unos días después. En la lápida escribió: comió y murió. No había nada más que de escribir. Comió y murió. ¿Es para eso que vivimos? Del predicador estadounidense Dale Moody, a veces he mencionado lo que está escrito en su lápida. En 1 Juan capítulo 2 versículo 17: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso dicen que está escrito en su lápida. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Agradar a Dios, hacer lo que Dios nos ha mandado, y la voluntad más grande, según San Juan capítulo 6 versículo 40. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Predicar este Evangelio para que las personas sean salvas es la voluntad más grande de Dios. También en este retiro, mientras oramos y cooperamos juntos, debemos procurar que muchas almas sean salvas, para que eso sea un gozo delante de Dios. Y en Romanos capítulo 1 versículo 16, el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No se avergüenza del Evangelio. ¿Da vergüenza evangelizar? Aunque dé vergüenza, no debemos sentirla. Este Evangelio es el poder por el cual todo el que cree, con solo comprender la gracia de Dios y creer, recibe la salvación. Entonces, ¿cómo no predicarlo? Por eso debemos predicar el Evangelio para que muchas almas sean salvas, y eso será gloria para Dios nuestro Padre. Ya están haciendo planes de antemano para las personas que llevarán a este retiro. Me siguen llamando por teléfono. Algunos me dicen que en el primer ciclo llevarán a tantas personas, en otro ciclo a otras. No solo van a su propio ciclo, sino que están planeando asistir varias veces para poder evangelizar. Oren con fervor y crean que también esta vez se cumplirá la gran obra de Dios y que ustedes también deben tener el deseo de participar en esa obra. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por esa gran gracia con la cual nos salvaste a nosotros que andábamos lejos de ti en pecado, y nos diste vida eterna y esperanza. Ayúdanos a predicar el Evangelio a los pobres pecadores que todavía están perdidos, para que se realice tu gran obra en la que muchas almas sean salvas. En el próximo retiro de verano, haz que muchas almas sean salvas, para tu gloria, y para esta obra ayuda a que todos nosotros seamos de un mismo corazón, cooperando por el Evangelio, para poder cumplir la obra aún mayor que deseas.
y úsanos a todos preciosamente, conforme a tu voluntad. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.